Exposición increíble. Después de 10 años, una mirada transformadora de su ex esposa revela un secreto familiar desconocido que podría cambiarlo todo. Gustavo, un ingeniero civil de 45 años, se encontraba atrapado en un mar de emociones cuando recibió la invitación de Ana. Su ex esposa, una artista que había seguido su camino hacia el éxito, lo había convocado a la inauguración de su exposición más esperada. Un suspiro salió de sus labios. ¿Volver a ver a Ana? La misma mujer cuya ausencia dejó su vida como un eco de risas perdidas y sueños nunca cumplidos. Durante años, Gustavo se sumergió en el trabajo, asumiendo que esto era lo correcto, pero el peso de la soledad le recordaba constantemente que algo estaba mal. La casa, antes llena de vida, ahora resonaba en la monotonía del silencio. Su hijo, un adolescente rebelde, reflejaba la distancia que se había establecido entre él y Ana, la incomunicación, el resentimiento, el vacío. El dilema lo consumía. Asistir significaba enfrentar su pasado, pero no asistir lo hundía en una culpa que ya no quería cargar. Recordaba aquellos momentos compartidos, el brillo en los ojos de Ana mientras hablaban de sueños. Se vio a sí mismo en una encrucijada, debatiéndose entre el deber y el deseo. ¿Por qué había sido tan fácil dejarla ir? Con cada vestido que probaba, una ola de ansiedad lo envolvía. Cerrar los ojos evocaba más recuerdos. La tensión era palpable, su respiración se volvía irregular. ¿Qué diría? ¿Sentiría rencor? Las dudas se agolpaban en su mente mientras el reloj avanzaba y su decisión se volvía inminente. Cuando finalmente llegó a la galería, el aire desprendía una energía vibrante, un bullicio de admiración y celebración. Las pinturas de Ana colgaban de las paredes como ventanas a su alma, y al observarlas sintió una punzada de celos. Ella había encontrado su camino, mientras él seguía atrapado en una rutina insípida y vacía. La visión de Ana, con aquel halo triunfante a su alrededor, lo llenó de nostalgia y de una confusión dolorosa que le apretaba el pecho. Recorriendo la sala, sus pensamientos vagaban entre el arrepentimiento y el orgullo. Se detuvo en una obra que representaba un lienzo desgastado. Recordó las primeras charlas sobre arte, donde Ana revelaba sus luchas y aquellos momentos mágicos en los que todo parecía posible. Pero cada trazo de su éxito le removía un malestar interno, un dilema moral en el que se cuestionaba su elección de un camino seguro y predecible, a expensas del amor que una vez compartieron. Justo cuando se daba cuenta de que su vida había tomado un giro inexplicable, el profesor Santiago se acercó, rompiendo su ensimismamiento. En medio de risas, comenzó a relatar anécdotas del pasado, mientras una chispa de curiosidad lo invadía. Había un legado compartido que los unía más allá de su separación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los murmullos de la sala se intensificaron, y en un instante, Gustavo se encontró cara a cara con Ana. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sus miradas se entrelazaron, llenas de un pasado que nunca se desvaneció. En su rostro, una mezcla entre la alegría del reencuentro y la sombra de heridas abiertas. Solo un instante, pero lo suficiente para que Gustavo sintiera el peso de todo lo no dicho, el torbellino de emociones atravesando su ser. Una revelación flotaba en el aire, una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Estaría preparado para sumergirse nuevamente en su mundo? La angustia y la incertidumbre lo consumían, mientras su corazón le decía que en ese momento estaba en juego mucho más que su historia. Las emociones que se agolpaban en el pecho de Gustavo eran una tormenta incontrolable, un vórtice de recuerdos y posibilidades que le oscurecían la mente. Se sintió pequeño, vulnerable, en un mar de gente que celebraba el renacer artístico de Ana, mientras él se preguntaba si su propia vida podría experimentar una similar transformación. La atracción que aún sentía por ella era palpable. Cada latido su corazón resonaba como un eco de su historia compartida, pero también lo invadía una incertidumbre inquietante.
A medida que conversaba con el profesor Santiago, se sumía en reflexiones sobre su vida, la ingeniería y la falta de pasión que lo había llevado tan lejos de su esencia. ¿Qué habría pasado si hubiera perseguido mis propios sueños?, se preguntó. Las palabras de Santiago aparecían como un faro en medio de su confusión, recordándole que los caminos de la vida no son lineales, sino que están llenos de bifurcaciones. Para Gustavo, cada cuadro de Ana era un grito de libertad. La vida de Ana, un constante retoque hacia lo auténtico, contrastaba con su propia existencia, predecible y anodina. En ese momento, un impulso lo movió hacia la obra central de la exposición, un gran lienzo titulado Renacer. Era un retrato vibrante que capturaba la esencia de la vida misma. Colores intensos se entrelazaban en un caos ordenado que parecía desafiar la gravedad. Allí estaba Ana, en la imagen, como si cada trazo representara un fragmento de su propio viaje. Al mirarlo, Gustavo sintió una conexión profunda que le abrió los ojos a su propia realidad. Fue un instante revelador. Necesitaba renacer también, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía atado a su comodidad. Se la encontró nuevamente entre la multitud, tomando un sorbo de vino mientras compartía risas con amigos. La confianza que irradiaba lo desarmaba, y no podía calcular las posibilidades de una conversación. La historia de su vida seguía allí, suspendida en el aire, pero su resistencia a actuar lo mantenía anclado al pasado. La sensación de perder algo valioso le hacía cuestionar cada decisión. La inseguridad se enredaba con la memoria, y en ese momento de duda, recordó un artefacto olvidado en su mente, su pasión por el diseño de espacios. Fue un destello, la chispa que podía encender un cambio verdadero. La oportunidad de hablar con Ana llegó. Un simple «Hola, Ana» sirvió como una apertura a un diálogo que no solo intentaba cerrar viejas heridas, sino también explorar nuevas posibilidades. Ella lo miró con curiosidad y un destello de reconocimiento. Y mientras conversaban sobre los matices en sus respectivas trayectorias, Gustavo comenzó a vislumbrar caminos que nunca antes consideró. «Siempre admiré cómo sigues tus instintos», confesó, tratando de ocultar el crujido emocional de su voz. La conversación fluyó como un refrescante río, mientras Ana compartía sus luchas y logros. Cada palabra era una invitación a abrir su propio corazón, a considerar el coraje necesario para cambiar. Al final, sus miradas nuevamente se cruzaron, y en ese instante Gustavo sintió que su vida pendía de un hilo, listo para ser cortado y reconfigurado. La sonrisa de Ana se desvaneció momentáneamente, y en su lugar, una seriedad emergió. «Gustavo, hay algo que necesitas saber. Desde hace tiempo, he estado guardando algo importante, un secreto que podría cambiar nuestra perspectiva de todo». El corazón de Gustavo latió con fuerza. El inminente descubrimiento prometía sacudir los cimientos de su mundo. La incertidumbre fue reemplazada repentinamente por una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué sería aquel secreto? ¿Sería el desencadenante de su tan anhelada transformación o una nueva carga en su vida ya complicada? Al acercarse a la verdad, se dio cuenta de que el momento de redefinir su vida había llegado, pero a un costo que todavía no podía calcular. El rostro de Ana se tornó serio, y Gustavo sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Su corazón palpitaría con más fuerza si pudiera. Con cada palabra que dejaba escapar, las posibilidades de su futuro comenzaban a transformarse en realidades palpables. «Llevo tiempo pensando en que debemos hablar de lo que nos separó», empezó Ana. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su columna. Estaba preparado para revivir el pasado, para enfrentar esos recuerdos que tanto anhelaba superar. Mientras ella hablaba, Gustavo se debatía entre la inercia y el acto decisivo. Sabía que esta conversación podría ser la clave de su transformación, como un confrontamiento entre el Gustavo que había sido y el que estaba preparado para surgir. La verdad de su ruptura, aquellos capítulos sombríos de su historia compartida, le parecían muebles viejos en un espacio que necesitaba ser renovado. Pero, por otro lado, temía que asomarse al abismo del pasado podría dejarlo sin fuerzas para avanzar. Ana continuó. «Lo que guardé ya no tiene sentido ocultarlo. Sigue afectándonos, Gustavo. Pareciera que no nos hemos dejado ir del todo». Esa frase resonó en su mente. La idea de estar atado a algo que había prometido olvidar lo llenó de incertidumbre. La convicción de que el pasado podía impactar su presente lo persiguió a lo largo de los años, y ahora tenía frente a él una invitación para deshacer esos nudos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz emergió más intensa de lo que había anticipado. Cada palabra llevaba el peso de sus dudas y ansiedades, pero también una exigencia de sinceridad.
¿Por qué no estaba lista? Y además no sabía si tú lo estabas, replicó Ana, con una vulnerabilidad que desnudaba su propia lucha interna. Sus ojos se encontraron, y por un breve momento, Gustavo sintió una conexión que creía perdida. Las historias de ambos podían entrelazarse de nuevo, y esa idea lo llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Mientras ella empezaba a revelar sus secretos, su mente se llenó de imágenes del pasado, proyectos fallidos, momentos de risa compartida, y un vacío que ni el tiempo había podido llenar. En cada uno de esos recuerdos, se representaban decisiones que había tomado en las sombras, renunciando a sí mismo por seguir un camino seguro. En ese instante, el deseo de cambiar su vida ardía en su interior. Comprendió que el momento de ser fiel a sus propias aspiraciones había llegado. Por fin, Ana dejó caer la última palabra de aquel secreto, y un silencio tenso se instaló entre ellos. La revelación era contundente, como un rayo que iluminaba una tormenta de emociones. Las posibilidades de un nuevo inicio comenzaban a tomar forma en su mente. Gustavo sintió que el peso de la duda se transformaba lentamente en energía, una decisión vibrante que lo llamaba a actuar. ¿De verdad crees que podemos volver a crear algo valioso entre nosotros?, preguntó, la inseguridad tiñendo su voz. En ese momento, las palabras de Santiago resurgieron en su mente. La vida es un camino lleno de bifurcaciones. La respuesta de Ana sería la piedra angular de su futuro, un acto de valentía que nunca había imaginado que necesitaría enfrentar. Pero, a pesar de ese abrumador deseo de entender y reconstruir, Gustavo sabía que aceptar esta verdad también significaría dejar atrás partes de su vida que le habían proporcionado estabilidad, aunque fueran mundanas. La lucha interna por negociar su deseo de redención y el temor a perder el equilibrio de su vida cotidiana se cernía sobre él. Un nuevo camino podía abrirse, pero ¿a cambio de qué sacrificios? Las decisiones que estaba a punto de tomar podrían revertir todo lo que conocía, y el eco del cambio resonaba como un tambor distante. Con esta nueva perspectiva, Gustavo se sintió irremediablemente atraído hacia su destino. El momento de la confrontación había llegado, pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Se atrevería realmente a dar el siguiente paso hacia lo desconocido? La batalla por su futuro se había iniciado. Gustavo sintió que cada latido de su corazón marcaba el paso del tiempo, y en ese instante, el universo parecía comprimirse en un solo segundo. Miraba a Ana, no solo como su exesposa, sino como un espejo que reflejaba todo lo que había dejado de lado. Los últimos 10 años habían sido un intento de construir una vida a partir de un suelo inestable, un esfuerzo por ser la versión de sí mismo que nunca creyó que podría ser. Pero allí, ante ella, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de nuevo, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad que se negaba a dejar escapar. Si hay algo que he aprendido es que huir nunca resuelve nada, expresó Ana, sus palabras resonando en la fragilidad del silencio. Gustavo, sintiéndose como un malabarista a punto de dejar caer sus bolas, sabía que esa conversación podía ser el inicio de un nuevo capítulo, o el final de una historia que nunca había logrado contar. En su interior, la batalla por el cambio se intensificaba. Mientras Ana hablaba de sus temores, él reflexionaba sobre los suyos, sobre los miedos que lo habían mantenido encadenado a una versión mediocre de su vida, las noches en vela dedicadas al trabajo, los fines de semana vacíos, y el ahogo que significaba mantenerse dentro de una zona de confort material. Todo eso palidecía en comparación con la posibilidad de redescubrirse a sí mismo, de tomar riesgos, de volver a abrir su corazón. Debo ser honesto, comenzó Gustavo, determinación teñida de vulnerabilidad en su voz. Nunca he dejado de pensar en ti, en lo que éramos, pero he vivido como si esas memorias fueran solo fantasmas. Hoy siento que tengo que elegir, que debo decidir quién quiero ser, y no sé si puedo hacerlo solo. Ana lo miró fijamente, como si su propia decisión también dependiera de la sinceridad que emergería de él. Cada palabra que intercambiaban no era solo diálogo, eran hilos que tejían una posible realidad compartida. La idea de enfrentarse juntos a sus respectivas inseguridades era una propuesta seductora, pero ¿realmente podrían construir un nuevo puente sobre las aguas turbulentas del pasado? La atmósfera entre ellas crujía. Gustavo, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba, reflexionó sobre su trabajo, sus logros y fracasos. Era un diseño gráfico exitoso, pero visualizaba su trayectoria profesional como una trampa sutil. Había renunciado a proyectos artísticos que realmente lo emocionaban, todo por el miedo a la inestabilidad. Mirar a Ana lo hizo cuestionarle.
¿Cuántas veces había dejado de lado su verdadero yo por seguridad? Tal vez este sea el momento de tomar riesgos, pensó, su mente afilándose en la revelación. Ana sería su compañera en este viaje incómodo y desafiante. Decidir dar un paso hacia lo incierto significaba aceptar que, al final del camino, podría haber dolor, pero también la posibilidad de crecimiento. ¿Podríamos empezar de nuevo?, preguntó con una mezcla de ansiedad y esperanza, la voz apenas un susurro. Las palabras no solo buscaban a Ana, buscaban a un Gustavo que hubiera quedado atrapado entre el pasado y sus sueños no consumados. Ana titubeó. Su rostro reflejaba un abanico de emociones. Sabía que el desafío no solo era reconstruir una relación, era un viaje hacia la autenticidad personal para ambos. La respuesta que él buscaba podría cambiar no solo su interrelación, sino la esencia misma de sus vidas. Sin embargo, entre la expectativa de lo que podría ser y la realidad de lo que habían vivido, Gustavo sintió una punzada de temor. La nueva vida que anhelaba estaba a un paso, pero ese paso requería valentía, a la que temía no estar preparado para enfrentar. El eco de su pregunta aún flotaba en el aire, cargando de tensión la atmósfera. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esa nueva oportunidad? Mientras Ana lo miraba, cada segundo parecía una eternidad, y en sus ojos él podía vislumbrar el reflejo de su propio conflicto interno. Para él, la respuesta no solo definiría su futuro, sino que lo obligaría a confrontar lo que sería capaz de dejar atrás para liberarse verdaderamente. El peso de la decisión se cernía sobre él como una sombra. ¿Se atrevería a despojarse de sus miedos, a desafiar su propia historia y abrirse a lo desconocido que lo aguardaba? La intersección entre el pasado y el futuro había llegado, y un nuevo camino comenzaba a surgir. Un camino donde cada elección contendría el poder de transformarlo todo. ¿Qué harías si la respuesta fuera un rotundo sí?, musitó Ana. Y esas palabras, llenas de posibilidades, se convirtieron en un claro faro en la penumbra de su duda. ¿Estaba Gustavo listo para alinearse con su propio deseo de transformación? La conclusión a la que se enfrentaba podría marcar el inicio de un nuevo destino. Gustavo sintió cómo la pregunta de Ana resonaba en su interior, buscando puntos vulnerables que aún no había reconocido. ¿Qué harías si la respuesta fuera un rotundo sí? Esa simple frase se aferró a su mente y lo empujó a observar su vida con un nuevo enfoque. Mientras el silencio se hacía palpable entre ellos, una tormenta de emociones se agolpaba en su pecho. Su carrera como diseñador gráfico había sido una mezcla de satisfacciones mínimas y vacíos abrumadores. A medida que los recuerdos de sus antiguos sueños artísticos se apilaban con cada latido de su corazón, se sintió impotente ante la idea de seguir ignorándolos. Nunca había considerado que su trabajo podría ser una trinchera que lo protegía de un mundo caótico, pero también de su verdadero potencial artístico. El desafío era claro: salir de esa trinchera y enfrentar sus miedos. Podía seguir dedicándose a proyectos seguros y predecibles o emprender el camino incierto que lo llevaría a redescubrir su pasión. Esta elección se presentaba como un dilema: la seguridad contra la creatividad. A medida que su conversación evolvía, una parte de él comenzó a verse incapaz de enfrentar una vez más el peso de conformarse. «Quiero ser una persona que nunca te haga dudar de su compromiso», afirmó, notando cómo la autenticidad de sus palabras comenzaba a brotar de lo más profundo de su ser. «Pero más que eso, quiero ser la persona que no se oculta detrás de una pantalla o un estilo de vida cómodo». Cada palabra que pronunciaba parecía abrir una nueva puerta en su conciencia, revelando patrones de autosabotaje que había pasado por alto durante años. Ana lo escuchaba, sus ojos denotaban una mezcla de curiosidad y una esperanza cautelosa. Gustavo se dio cuenta de que ella tampoco era ajena a sus propios miedos, y el enlace emocional entre ellos empezaba a reforzarse a través de una comprensión mutua del crecimiento personal. Podrían ambos emprender este viaje de transformación juntos, poniendo en ridículo los fantasmas del pasado. Con una nueva determinación alzó la vista hacia ella. Si comenzamos de nuevo, no será solo una reconstrucción de nuestra relación. Será un viaje hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado por separado.
Sentía que por primera vez la posibilidad de abrirse a la vulnerabilidad lo llenaba de entusiasmo, pero también de temor. Cada paso hacia adelante implicaba dejar atrás lo conocido. A medida que se producían esos nuevos amores con cada palabra entrelazada, Gustavo se preguntaba si sus viejas inseguridades no estaban profundamente arraigadas. ¿Era el miedo a fracasar o el miedo al éxito el que lo había mantenido relegado en su carrera? Esta introspección se volvía cada vez más abrumadora, convirtiéndose en un catalizador para una cadena de decisiones que debía tomar. En un intento por afrontar estos sentimientos, decididamente miró a Ana. Me gustaría empezar a trabajar en un proyecto personal, algo que realmente signifique algo para mí. Tal vez podríamos colaborar de alguna manera. Sería una forma de iniciar algo nuevo, algo que nos conecte a ambos de una manera diferente. El tono de su propuesta era serio, la intención real. Ana meditó su respuesta, y con cada segundo que pasaba, Gustavo sintió la presión crecida en su pecho. No solo se le presentaba un dilema sobre su relación, también era un desafío que ponía a prueba su autenticidad profesional. El cambio, doloroso a veces, era una necesidad que anhelaba. La idea de arriesgarse a crear algo significativo lo llenaba de una mezcla de emoción y aprensión. Es un gran paso, contestó Ana, su mirada fija en él. Pero, ¿y si no resulta? ¿Qué harías entonces? La pregunta quedaba flotando en el aire, y Gustavo sintió el peso de la incertidumbre una vez más. Pero en lugar de paralizarlo, esa incertidumbre empezó a transformarse en una especie de combustible. Entonces aprenderé, respondió, centrando su atención en lo que realmente importaba. Y quizás descubriré algo nuevo sobre mí en el camino. Su voz transmitía determinación, convenciendo a sus propios miedos de que no eran más que sombras ante la luz que podría generar su creatividad. Mientras la conversación daba un giro positivo hacia sus futuros posibles, Gustavo sintió que la inquietud se transformaba en una chispa de esperanza. A medida que la conversación avanzaba, sabía que quedaba un último peldaño por descender. Sé que este sería solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbres, dijo con voz tranquila. Pero me pregunto, ¿realmente podremos hacerlo juntos? La pregunta colgaba en el aire, más allá de cualquier compromiso emocional. La mirada de Ana lo decía todo. Estaban en el precipicio de un nuevo capítulo, donde sus sueños y sus temores se entrelazaban en una danza que podría dar forma a su futuro. No obstante, esa conexión estaba conformada por el reto de atravesar el oscuro túnel que los había separado. Ahora, al volverse a mirar, la verdadera revelación daba la sensación de que quizás, solo quizás, el verdadero desafío estaría en lo que podían descubrir el uno del otro, anhelando la autenticidad. Todo depende de cuánta fe tengamos, concluyó Ana, y en sus ojos Gustavo vio no solo la evaluación de su compromiso, sino también la promesa de un futuro incierto, pero posible. Mientras ambos se sumergían más en sus propios pensamientos, Gustavo entendió que la respuesta definitiva no era solo un sí o un no, sino una invitación para convertirse en algo que aún no habían explorado. ¿Podremos encontrar el valor para enfrentar a los que consideramos nuestros enemigos? Esa inquietante pregunta quedó resonando mientras una nueva llama de determinación crecía en su interior, anticipando el arduo camino que se avecinaba. A medida que los días pasaban, Gustavo se sentía cada vez más impulsado a priorizar su desarrollo personal y profesional. El eco de la conversación con Ana resonaba en cada rincón de su mente, exigiendo acción. Decidió que el primer paso sería abrir una línea de diálogo honesta, no solo con ella, sino también consigo mismo. Reflexionó sobre los proyectos que había dejado de lado, los bocetos guardados en un rincón polvoriento de su estudio. Cada uno de esos trabajos era un fragmento de su esencia artística que había sido ignorado. Caía la noche, y las luces de la ciudad se encendían, creando sombras que danzaban en las paredes de su pequeño departamento. Con un cuaderno en la mano, se sentó frente a su mesa de trabajo, dispuesto a liberar su creatividad reprimida. Sin pensar en estándares ajenos, dejó que su mano fluyera libremente. Cada trazo era un grito de libertad, una afirmación de que aún había un espacio para él en el mundo. Conforme los días se transformaban en semanas,
encontró en la rutina de su arte un refugio. Las sesiones creativas matutinas se volvieron su ritual. Sin embargo, también comenzaron a surgir dudas. Cada vez que terminaba una pieza, una voz interna le murmullaba que tal vez no era lo suficientemente bueno, que sus esfuerzos eran meros juegos de niño. Consciente de que esos pensamientos eran parte del proceso, decidió escribir sobre sus inseguridades. Sacarlas al papel le otorgaba poder, transformando sombras temidas en luces de autoconocimiento. Ana fue testigo de este renacer. Le dedicó las primeras obras, buscando en sus reacciones un reflejo de su propio camino hacia la autenticidad. Sus comentarios eran valiosos, aunque en ocasiones podían ser críticos. Gustavo comprendió que estaban dirigidos a su crecimiento. Había un espacio nuevo donde podían intercambiar ideas y reflexiones, un espacio que comenzaba a sentirse como un equipo. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La presión de equilibrar su trabajo habitual y su nueva devoción por el arte comenzó a crear tensión. Un día, durante una reunión con un cliente, se dio cuenta de que en lugar de estar presente en la conversación, su mente divagaba hacia eso que realmente quería expresar en su obra. La frustración se apoderó de él, y se preguntó si podría realmente reconciliar su vida profesional con su deseo ardiente de ser un artista. Una noche, tras un largo día, decidió abordar la situación frontalmente. Sentado nuevamente frente a su mesa, tomó la decisión de iniciar un proyecto que fusionara ambas pasiones. Así nació la idea de un site web donde pudiera exhibir su arte, pero también ofrecer diseño gráfico. Un espacio donde pudiera ser él mismo, donde cada pieza reflejara su trayectoria profesional y personal. La simultaneidad de riesgo y oportunidad inspiró a Gustavo a tomar acción. Sin dudar, acudió a Ana. «Necesito tu apoyo en esto», le dijo, compartiendo sus planes con entusiasmo. «Quiero que este proyecto no solo sea mío, que también tenga tu esencia. Juntos podemos crear algo que realmente hable de lo que somos». Su voz estaba impregnada de una sinceridad renovada, pero también de una expectativa que le generaba nerviosismo. Ana lo escuchó con atención, el brillo en su mirada delataba su interés. «No puedo prometer que será fácil», señaló con un tono cauteloso, «pero siempre he creído que la colaboración es una forma poderosa de crecimiento». Agradecido por su apertura, Gustavo sintió que estaban construyendo un puente hacia un futuro compartido, donde el miedo empezaba a ceder ante la posibilidad. Sin embargo, no todo podía ser tan sencillo. En el fondo, un nuevo desafío comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría cuando comenzaran a recibir críticas? ¿Serían capaces de afrontar la adversidad que podría surgir de compartir su trabajo con el mundo? Mientras resolvía esas preguntas, Gustavo comprendió que el verdadero test no residía en la creación misma, sino en la capacidad de aceptar y aprender de lo que vendría. La incertidumbre evolutiva se apoderaba de él, desdibujando los límites entre el éxito y el fracaso, empujándolo a seguir adelante. «Es un excelente comienzo», dijo Ana, sonriendo. «Pero ahora viene lo más difícil. Debemos estar listos para enfrentar la opinión de los demás». Gustavo asintió, sintiendo que cada palabra pronunciada por ella lo invitaba a un reto personal mucho más profundo. El camino estaba claramente delineado, pero la pregunta seguía atravesando su mente con insistencia. ¿Estaban realmente preparados para navegar este nuevo camino, enfrentando no solo el miedo al fracaso, sino también el temor de iluminar su verdadero potencial? La incertidumbre de lo que vendría afloraba en su corazón, y la chispa de determinación seguía viva. La mañana siguiente, el sol se filtró por la ventana de Gustavo, iluminando su espacio de trabajo como un cálido recordatorio de las posibilidades que se avecinaban. Había pasado toda la noche bosquejando ideas para su nuevo sitio web. Con cada letra y dibujo, la ansiedad se transformaba en determinación. Era un primer paso, una manifestación tangible de un cambio que había estado gestando durante años. Sin embargo, a medida que avanzaba, las dudas regresaron. Se sentó frente a la computadora, las páginas en blanco frente a él como un mar en calma antes de una tormenta. La idea de compartir su arte con el mundo a través de su plataforma era abrumadora. Preguntas inquietantes empezaron a tomar forma. ¿Qué dirían las personas? ¿Sus obras serían bien recibidas o se convertirían en motivo de burla? La presión comenzó a hacer mella en su mente, pero decidió que no retrocedería. Gustavo recordó la conversación con Ana. Aquella conexión genuina que habían forjado era su ancla en tiempos de incertidumbre. Contactó a su exesposa y le pidió que se reunieran. Lo que era en principio una simple discusión sobre el proyecto se transformó en una búsqueda de validación personal.
Era un acto audaz, llegar a una figura de su pasado, alguien que había compartido su viaje antes de que su vida hubiera entrado en un callejón sin salida. En el café, su mirada se encontró con la de Ana, y la tensión en el aire se desvaneció un poco cuando sonrieron el uno al otro. «¿Cómo vas con tu proyecto?», preguntó ella, con curiosidad genuina. Gustavo empezó a hablar de sus ideas, la emoción fluyendo mientras explicaba su visión. Se dio cuenta de que a pesar de los años de separación y las tensiones que habían vivido, todavía había una conexión. Ana lo escuchó con atención. «Me alegra ver que has encontrado tu camino. Recuerdo cómo te costaba expresarte antes. Ahora parece que estás tomando el control», dijo. Pero inmediatamente una sombra de duda cruzó su rostro. «¿Tienes un plan para las críticas? No todas las opiniones eran positivas». La pregunta caló hondo en Gustavo. Hasta ese momento, había estado tan emocionado con la idea de crear que había ignorado el posible impacto de la opinión ajena. «No lo sé», respondió con franqueza. «Solo quiero compartir lo que soy». «¿Pero es eso suficiente?». La mirada de Ana se volvió seria. «Esa es la cruda realidad de ser un artista. No puedes controlar lo que la gente dice. Debes encontrar la fortaleza en ti mismo. Lo que cuentas tiene valor, sin importar cómo lo reciban». Las palabras revolotearon en su mente, y mientras se despidieron, Gustavo sintió una nueva chispa de determinación. Comprendió que lo que realmente estaba en juego no era solo su arte, sino su autoconfianza. Era una oportunidad de confrontar sus miedos de manera tangible. Un paso hacia la autenticidad que había estado tan cerca, pero a la vez tan lejos de alcanzar. Los días siguientes fueron intensos. Gustavo dedicó cada momento libre a crear contenido para su website. Su arte empezaba a tomar forma, y cada nueva pieza era un trozo de su alma expresada, como un viaje introspectivo que nunca había concluido. Sin embargo, la presión de mostrar sus obras al mundo seguía atormentándolo. Un día, mientras alineaba las secciones del sitio, vio reflejadas sus luchas y dudas más profundas. El lanzamiento del sitio se acercaba, y con ello, un miedo latente. ¿Estaba listo para enfrentar el juicio? La noche antes de la publicación, no pudo dormir. Se sentó en su cama, su mente repleta de dudas. Las sombras en las paredes parecían recordarle todas las veces que había postergado su voz. Se recordó que la valentía no siempre es ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Cerró los ojos y respiró profundamente. Al día siguiente, pulsó «publicar». Sentía que la vida en su interior se sacudía. Era un momento crucial, pero el eco de sus inseguridades aún resonaba. ¿Realmente estaba preparado para lo que iba a venir? La respuesta a esa pregunta llevaría a Gustavo a un nuevo nivel de autoconocimiento, un viaje que no solo cambiaría su carrera, sino su vida. Mientras la luz del día se desvanecía, el teléfono vibró. Un mensaje de Ana. ¿Estás listo para la siguiente fase? La adrenalina aceleró su corazón. ¿Qué podría significar esto? Gustavo nunca había estado tan cerca de descubrir su verdadero potencial, pero también nunca había sentido tal ansiedad por lo que estaba por venir. Gustavo se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el mensaje de Ana parpadeando como un faro en la oscuridad. ¿Estaba listo para la siguiente fase? La verdad era que sentía una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de avanzar, de emprender una nueva etapa en su vida, lo llenaba de adrenalina, pero también de dudas de todo lo que podía salir mal. Se tomó un momento para respirar, tratando de enfrentar la creciente presión que sentía en el pecho. Las constantes preguntitas que flotaban en su mente le daban vueltas. ¿Era su arte lo suficientemente bueno? ¿Qué pensaría la gente de su trabajo? Cada clic de un mouse resonaba dentro de él como un golpe de tambor, marcando el ritmo de sus miedos. La tarde transcurrió con lentitud. Después de algunas horas, comenzó a explorar las estadísticas de su sitio web. Había una interacción modesta, algunos comentarios positivos, pero también había críticas, reflexiones sobre lo que podía mejorar. En lugar de sentirse desanimado, se sintió sorprendido por cómo la percepción externa comenzaba a provocar reflexiones internas. Así, mientras revisaba las opiniones, Gustavo decidió sentarse a escribir. No sobre su arte o su visión, sino sobre su experiencia al dar este primer paso. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué significaba realmente compartir sus emociones y su arte con el mundo? Las palabras fluyeron como un manantial. Se dio cuenta de que cada crítica, cada aplauso o rechazo eran un reflejo de su camino personal. Antes había sentido que no tenía voz. Ahora, con cada letra, estaba reclamando su espacio.
Su pasión empezaba a convertirse en su verdad. La conexión que había tenido con Ana se transformó en una especie de guía, una voz en su cabeza que le recordaba la importancia de ser auténtico. Después de horas de escribir y reflexionar, se sintió más seguro de sí mismo. Descubrió que mirar hacia adentro era tan importante como la interacción hacia afuera. Era un proceso constante, la creación y la aceptación personal. El arte no era solo la forma de comunicarse con el mundo, sino también una herramienta de sanación para sus propias inseguridades. Al día siguiente, impulsado por una nueva determinación, decidió responder a cada comentario en su sitio web, tanto los buenos como los malos. Quería construir una relación con su audiencia, una conexión auténtica. Reconocía que el miedo nunca lo dejaría del todo, pero no permitiría que eso lo detuviera. Cada respuesta era un acto de valentía, un camino hacia el liderazgo que jamás había imaginado. Gustavo se dio cuenta de que el viaje aún no terminaba, que todavía le quedaba mucho por aprender. La idea de afianzar su voz y dejar una huella en los demás le pareció aterradora y emocionante a partes iguales. Pero también comprendió que en el proceso estaba criando un recurso invaluado, la resiliencia. Una tarde, mientras estaba sumergido en su nuevo propósito, recibió un correo inesperado. Era de un pequeño colectivo artístico que buscaba nuevas voces para una exhibición. En su rango de eventos contestaban los correos diciendo que era el momento perfecto para mostrar su trabajo. La invitación parecía un llamado emergente en su vida, un nuevo desafío, un paso más hacia la autorrealización. Gustavo sintió cómo su corazón latía con fuerza. Tomó un respiro, sintió la combinación de emociones que lo acompañaban, y mientras mentalmente comenzaba a planear su respuesta, se sintió fuerza en su interior. Este era el momento decisivo, el instante donde las decisiones se convierten en acción. Frustraciones e inseguridades lo acompañaron, pero ya no lo paralizaban. Respondió al correo con determinación. Era el comienzo de su verdadera exposición. ¿Estaría preparado para mostrar su esencia a una multitud desconocida? La sala, las luces, las miradas de los extraños. No había marcha atrás. El futuro se trazaba ante él, lleno de posibilidades. Sin embargo, un nuevo pensamiento cruzó por su mente. ¿Acaso estaba listo para la vulnerabilidad que conllevaba este nuevo paso? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de transformarlo una vez más. Gustavo pasó la noche en vela, la mente agitada por la antorcha del miedo y la expectativa brillando con gran intensidad. El mensaje del colectivo artístico había encendido una chispa en su interior que no podía ignorar. Pero lo que realmente latía en su pecho era el eco de su pasado. Con cada pulso, recordaba cómo había dado un paso atrás antes, cómo había elegido renunciar a proyectos, ideas y, sí, incluso a sus sueños por temor al juicio ajeno. La mañana llegó, y con ella una decisión. No sería el hombre que diera marcha atrás. Gustavo se dirigió a su estudio, un espacio que había tomado como refugio, y comenzó a analizar las piezas que tenía listas. Había pinturas, dibujos y bocetos que representaban momentos vulnerables de su vida. Cada trazo, cada color, era un fragmento de su historia, una gema que había pulido en la soledad de sus pensamientos. Mientras organizaba sus obras, se encontró contemplando una pintura que había creado años atrás. Era abstracta, llena de colores crudos que chirriaban entre sí. Esa obra había nacido del dolor, un eco de su separación con su exesposa. La había creado en medio del caos emocional, dándole forma a sus emociones. Se detuvo, sintiendo cómo la nostalgia se entrelazaba con la nueva convicción que había abrazado. Pensó, podía ser el momento de recalibrar esa historia. Era una representación de su pasado, pero ahora él era distinto. La pieza podría transformarse en un símbolo de su crecimiento. Sin embargo, con cada decisión creativa, también venían las dudas. ¿Era prudente compartir una obra tan íntima? ¿Qué pensaría la gente al ver fragmentos de su dolor tan expuestos? Luchar contra la ansiedad se sentía como preparar un cuadro que a cada instante perdía sus colores originales. Gustavo decidió pararse frente al espejo de su estudio. Consciente de su reflejo, se preguntó, ¿quién es este hombre ahora? La respuesta giraba en torno a aceitar sus inseguridades, a infundir valor en su voz artística. A medida que los días pasaban,
Gustavo comenzó a experimentar con nuevas combinaciones de materiales, nuevas paletas que hablaban no solo de su historia, sino del presente que estaba creando. La pintura se convirtió en un ejercicio de exploración y deseo. Lo que antes era un espacio lleno de miedos, comenzó a vibrar con su autenticidad. El día de la exhibición se aproximaba. Gustavo se despertaba todos los días con una mezcla de emociones. La adrenalina no solo de mostrar su trabajo, sino de presentarse a sí mismo, de dejar que su vulnerabilidad fuese vista y apreciada. Era un acto monumental en su camino hacia la autoaceptación, un viaje que lo llevaría a reunirse no solo con su arte, sino con la imagen renovada de sí mismo. El día del evento se presentó ante el espejo vestido con intenciones bien definidas. La exposición no sería solo para mostrar su arte, sería un acto de valentía, un desnudarse emocionalmente. Sin embargo, antes de salir, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Ana, simple pero cargado de significado. ¿Estás listo para el siguiente paso? Tómalo, tienes un talento increíble. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba listo? Pero en el fondo sabía que no había un umbral del listo, había un camino por recorrer que se forjaría con cada paso, con cada encuentro de miradas cómplices de desconocidos ante su arte. Se lo prometió a sí mismo. Sería esa voz que había necesitado. Sería un líder en su propio viaje. Dio el primer paso hacia la puerta con el corazón latiendo intensamente, lleno de incertidumbre pero decidido. ¿Acaso lo que estaba por venir sería un reconocimiento de su valentía o el reflejo de las sombras que aún lo acechaban? La pregunta permaneció en el aire, mientras cruzaba el umbral hacia lo desconocido. La sala estaba llena de gente cuando Gustavo llegó. El ambiente vibrante y acogedor lo envolvió, pero a la vez una ansiedad palpable recorría su cuerpo. Era su momento. Se paró frente a su obra titulada Renacer, una creación que encapsulaba no solo su viaje personal, sino la transformación de su ser en cada trazo y color. El lienzo brillaba bajo las luces, cada matiz parecía contar la historia de sus luchas, sus logros y su camino hacia la autenticidad. Gustavo sintió la energía de la multitud a su alrededor, sus murmullos, las risas y las interacciones. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, algunos admiraban, otros rumoraban, pero en medio de todo, sintió que había conquistado un espacio para sí mismo, había trascendido sus temores. El hombre que una vez se sintió atrapado en la monotonía, ahora estaba aquí, listo para compartir su esencia sin filtros. Cuando se acercaron a él, expresando admiración por sus obras, Gustavo sintió una oleada de gratitud. Había un contraste nítido entre su viejo yo y el nuevo. Antes, ante la mera idea de aceptar críticas, hubiera retrocedido. Ahora, cada alabanza era un recordatorio de su arduo trabajo, de los días de incertidumbre y de lucha que finalmente estaban dando frutos. Una figura conocida cruzó el espacio entre la multitud. Era Ana, su exesposa, con una amplia sonrisa que iluminaba su rostro. Al verse, recordó el impulso que lo había llevado a esta exposición, la conversación transformadora que habían tenido. Aquí estaba ella, presente, reconociendo el cambio que él había comenzado a transitar. Gustavo sintió que cada kilómetro recorrido valía la pena en ese instante. «Me alegra verte aquí», dijo Ana, con un tono que mezclaba alegría y emoción genuina. «Tus obras son impresionantes». «Gracias, Ana», respondió, sintiendo que cada palabra pronunciada cargaba un significado más profundo que en el pasado. Este era un encuentro no solo de dos exparejas, sino de dos individuos en sus propias travesías por recuperar la autenticidad. En cada mirada había un entendimiento, en cada gesto un reconocimiento de lo que ambos habían enfrentado y superado. La conversación fluyó, como un rayo de esperanza atravesando la noche. Ana habló de sus experiencias, de sus propias luchas y victorias, y Gustavo no pudo evitar sentir una conexión genuina. Las tensiones del pasado parecían desvanecerse a medida que compartían sus historias. Cada palabra era un ladrillo más en el camino hacia la reconstrucción de no solo sus vidas, sino también de su amistad y confianza. «Este es solo el principio para nosotros, ¿verdad?», preguntó Ana, señalando el lienzo con sus ojos llenos de propósito. Gustavo asintió con firmeza, comprendiendo que estaban en el umbral de un nuevo capítulo,
uno donde el miedo se tornaba en una herramienta de impulso y no de detención. El éxito de esta exposición no solo radicaba en la recepción de su arte, sino en lo que había logrado como individuo. Había dejado atrás las sombras de inseguridades, transformando sus vulnerabilidades en fuerza. Ahora, estaba preparado para enfrentar cualquier crítica que viniera, saber que cada opinión contaba, pero no definía su valor. Cada comentario aportaba una nueva capa a su crecimiento personal. A medida que la noche avanzaba, Gustavo notó que la multitud comenzaba a dispersarse, pero en su interior había una sensación de satisfacción y realización que no podía ser arrebatada. Se despidió de sus visitantes mientras un viento fresco barría el ambiente. La noche estrellada afuera parecía coincidir con el nuevo amanecer que había encontrado en sí mismo. El viaje no había terminado, y la incertidumbre seguiría siendo parte de su camino, pero ahora tenía un sentido de dirección, una brújula interna que lo guiaba. Había hecho un pacto con su esencia, el deseo de continuar explorando, creando, y no permitir que el miedo a lo desconocido lo detuviera. A la mañana siguiente, Gustavo se sentó frente a su ventana, observando la vida que continuaba afuera. Sabía que su trabajo artístico sería solo un aspecto de su vida ahora. Decidió que quería emprender un nuevo proyecto que combinara su carrera de ingeniero junto a su pasión por el arte. Imaginó espacios que inspiraran a otros, donde pudiera fusionar el diseño y la belleza creativa. Su mente se llenó de nuevas ideas, mientras un sentimiento de euforia lo invadía. Finalmente, estaba preparado para abrazar lo que viniera. La vida había tomado un rumbo inesperado, y cada desafío futuro sería una oportunidad, no un obstáculo. El camino hacia la autenticidad personal que había comenzado con una exposición se extendería como un tapiz que continuaría tejiendo. Gustavo sonrió, comprendiendo que este era su renacer, su compromiso con él mismo, su crecimiento, y la promesa de que cada paso hacia adelante sería un reflejo de un verdadero propósito compartido. Mientras su vida tomaba forma ante sus ojos, el eco de la vulnerabilidad se transformaba en un coro de valentía. Era el momento. Había llegado a su destino, y el viaje apenas comenzaba. Ahora tienes el poder de unirte a este viaje transformador. No esperes ni un segundo más. Síguenos y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y empoderar a otros en su camino. Comenta tus reacciones y teorías sobre este nuevo capítulo y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta maravilla. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden cuán importante es.